Buenos días, docentes y compañeros. El día de hoy, junto con mi grupo Sharon Maylin Suárez, Jorge Armando Cañizares, Fernando Espino y mi persona, Isabel Sofía Loaiza, estaremos hablando acerca del ciclo de Krebs y la glucólisis. En primer lugar, debemos conocer qué es la glucólisis o el ciclo de glucólisis. Este es el ciclo por el cual se degrada la glucosa y consiste en una serie de 10 reacciones químicas enzimáticas que tiene como fin descomponer la glucosa para la generación de energía libre para la célula. Este, como lo mencioné anteriormente, consta de 10 pasos y 2 etapas. En la primera etapa se hace el gasto de energía y ocurre desde el paso 1 hasta el paso 5. Y en la segunda etapa es donde se obtiene la energía y ocurre desde el paso 6 hasta el paso 10. Como referencia estaremos utilizando esta imagen en donde se evidencia cada uno de los pasos con su fórmula del ciclo de la glucólisis. Bueno, en el primer paso es cuando se da la unión del grupo fosfato al carbohidrato por medio de la molécula de ATP. Esto lo que hace es activar el carbohidrato, lo cual hace que sea capaz de que el carbohidrato participe en los siguientes pasos. Este proceso se llama como fosforilación y este también cumple la función de mantener la glucosa dentro de la célula, ya que al tener al grupo fosfato unido a ella, pues hace que se le sea imposible salir de la célula. En los pasos 2 y 3 ocurre que la glucosa 6-fosfato se convierte a fructosa 6-fosfato. Luego pasa a fructosa 1,6-difosfato por medio de una segunda molécula de ATP. Continuando con el paso cuarto, la fructosa 1,6-bifosfato, que fue el resultado de los pasos anteriores, se divide en dos azúcar isómeros. ¿Qué significa que sean isómeros? Significa que están ordenadas de diferente manera, pero siguen teniendo la misma fórmula. Y esto se da gracias a la enzima adolasa. En el paso quinto, eh, se reserva el fosfato gliceraldehído para las siguientes eh, fases del ciclo de la glucólisis. Para que esto ocurra, es necesario que actúe la enzima trifosfato isomerasa dentro de los dos azúcares que se obtuvieron en el paso 4. Los dejo con mi compañera Sharon, que les estará hablando acerca de la segunda etapa. Bueno, en la segunda etapa, que es la obtención de energía, lo que ocurre es que el gliceraldehído de la primera fase se acopla con nuevos grupos fosfatos tras perder dos protones y electrones. Así se somete a estos azúcares intermedios a un proceso de cambio que va liberando de manera paulatina sus fosfatos, para obtener así cuatro moléculas de ATP, es decir, el doble del invertido en el paso anterior. Entonces, en el paso 6, lo que ocurre es la conversión del gliceraldehído 3-fosfato a 3-fosfoglicerato. Esta reacción es la oxidación de un aldehído a un ácido carboxílico y participan dos enzimas distintas. Una de ellas es la deshidrogenasa, que es ayudada por un dinucleótido de nicotinamida y adenina, el cual cumple la función metabólica de aceptar y donar electrones. La primera reacción entonces es un óxido-reducción, en la cual dos electrones y un protón son transferidos del gliceraldehído 3-fosfato, que es el que se oxida, al dinucleótido de nicotinamida, que es el que se reduce. Ya en el paso 7, en la segunda reacción, un grupo fosfato se transfiere desde el 1,3-difosfoglicerato al ADP para formar una molécula de ATP. Esta reacción es catalizada por la enzima fosfoglicerato sinasa. En el paso 8, luego del paso anterior, pues es necesario generar dos fosfogliceratos. Y básicamente consiste en reubicar la posición del fosfato del tercer carbono hacia el segundo. En este punto toma acción la enzima mutasa. En el paso 9, se elimina la molécula de agua del 2-fosfoglicerato con ayuda de la enzima enolasa. Y como resultado se obtiene el precursor del ácido pirúvico, que es el fosfoenolpiruvato. Ya en el paso 10, que es el último, sucede la fosforilación a nivel de sustrato, que se conoce como la producción de ATP a partir de ADP. Esta empieza desde el paso 8. Sin embargo, en el paso 10 es cuando culmina y consiste en una transferencia de fósforo del fosfoenolpiruvato al ADP y interviene la enzima piruvato quinasa. Y como resultado final se tiene que la glucosa se convierte en el ácido piruvato. A continuación, mis compañeros Fernando y Jorge les van a explicar con más detalle lo que es el ciclo de Krebs.
Continuando con la explicación de mi compañera Isabel y mi compañera Sharon, con mi compañero Jorge vamos a profundizar un poco más sobre el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se refiere a la primera molécula que se forma en las reacciones del ciclo. Citrato en su forma prolongada, ácido cítrico. Sin embargo, es posible que se escuche que esta serie de reacciones se llame ciclo de los ácidos tricarboxílicos, por los tres grupos carboxílicos de los primeros dos intermediarios, o el ciclo de Krebs por su descubridor Hans Krebs. El ciclo de ácido cítrico es una pieza central en la respiración celular. Toma acetil CoA producida por la oxidación del piruvato y derivada originalmente de la glucosa como su materia prima. Y en una serie de reacciones redox recolecta gran parte de la energía de sus enlaces en forma de moléculas de NADH, FADH y ATP. Los acarreadores de electrones reducidos, NADH y FADH, generados en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, pasarán sus electrones a la cadena de transporte de electrones y, mediante fosforilación oxidativa, generarán la mayor parte del ATP producido en la respiración celular. Bueno, ahora analizaremos paso a paso el ciclo de Krebs y veremos cuántas moléculas de NADH se producen, cuántas moléculas de ATP se producen y cuántas moléculas de FADH se producen, donde estas moléculas liberan dióxido de carbono. Bueno, en el primer paso del ciclo de Krebs tenemos que el acetil-CoA se une con una molécula de 4 carbonos, oxalacetato, y libera un grupo de CoA a la vez que este a la vez forma una molécula de 6 carbonos llamada citrato. En el segundo paso, el citrato se convierte en un isómero isocitrato, que en realidad consta de 2 pasos. En el primero se retira una molécula de agua y luego se vuelve a añadir. Por eso es que a veces el ciclo de Krebs es explicado en una duración de 9 pasos. En el tercer paso, tenemos que el isocitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, con lo que queda una molécula de 5 carbonos. Durante este paso, el NAD se reduce al NADH, enzima que cataliza este proceso. La isocitrato deshidrogenasa es un importante regulador a la velocidad del ciclo de Krebs. En el cuarto paso, el beta-cetoglurato se oxida, lo que reduce un NAD en vez de un NADH. En este proceso libera una molécula de dióxido de carbono. La molécula de 4 carbonos resultante se une a la coenzima A y forma el inestable compuesto succinil-CoA, la enzima que cataliza este paso. La cetoglutarato deshidrogenasa también es importante en la regulación del ciclo de Krebs. En el quinto paso, la CoA de la succinil-CoA se destruye con un grupo de fosfato que luego es transferido a ADP para obtener ATP. En algunas células, se utiliza guanosin trifosfato en lugar de ATP, con lo que se obtiene guanosin trifosfato como producto, molécula de 4 carbones que se le llama o se le conoce como succinato. En el sexto paso se oxida el succinato y se forma otra molécula de 4 carbonos llamada fumarato. En esta reacción se transfieren 2 átomos de hidrógeno al FAD para formar FADH2. La enzima que realiza este paso se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que el FADH puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte. En el séptimo paso se le añade agua a la molécula de 4 carbonos, fumarato, con lo que se convierte en otra molécula de 4 carbonos llamada malato. Y en el último paso, del ciclo de Krebs, se regenera el oxalacetato mediante la oxidación del malato. Y este proceso se utiliza para organizar el ciclo de Krebs y es donde la molécula de NAD se reduce al NADH. Bueno, hablando de los productos, tenemos que entran 2 carbonos de acetil-CoA y se liberan 2 moléculas de CO2, dióxido de carbono. Se generan 3 moléculas de NADH y una de FADH y se produce una molécula de ATP o GTP.
Viendo que el ATP, que el ciclo de Krebs o el ácido cítrico no produce mucho ATP directamente, pero sí indirectamente, por las dos moléculas que tenemos, el NADH y el FDH2, que generan ATP indirectamente. Con esto queremos decir que una molécula de NADH genera 3 moléculas de ATP y una molécula de FADH2 genera 2 moléculas de ATP. Esto, que al depositar sus electrones en la cadena de transporte impulsan a la síntesis de moléculas de ATP mediante el proceso de fosforilación oxidativa.